Y pues bienvenidos a esta sesión del 17 de marzo, que también espero hayan recibido los que les interesaba sobre todo la guía de estudios. En esta ocasión estamos terminando todavía, no sé hasta qué punto todo nos falte ver el tema de la, la estancia, la 28 o 30 que vamos, que trata sobre la reproducción de los seres humanos, la combinación de seres que se produjeron después de la raza Lemur. Vamos a ir abordando en esta sesión ese tema. Eh, Hay un comentario que ya desde la sesión anterior se extendió. Normalmente los comentarios dentro de la doctrina secreta estaban dados por algunos de los instructores que guiaron a la señora Blavatsky y al coronel Olcott en la fundación de la Sociedad Teosófica. Y sobre todo la enseñanza oculta que recibía ella. En muchas ocasiones participaban dos o tres o más instructores para dar sus comentarios sobre algunos de los abstrusos párrafos que vienen en el libro de Xian. En realidad, el libro de Xian es un libro muy antiguo. En el siglo XIX, pues le cuestionaban a la señora Blavatsky de dónde había aparecido, dónde estaba, no lo conocían, y ella tuvo que enfrentar una crítica y principios del siglo XX apareció en uno de los monasterios o templos del Tíbet, y ahí la crítica se apagó, ¿sí? Eh, no estamos viendo toda la obra en el sentido de que ella dice, ¿se acuerdan cuando empezamos este estudio? No puedo revelarles todo, la cantidad inmensa de capítulos y comentarios extensos que existen para cada una de las estancias, debido a que gran parte de ellas vienen a través de símbolos, ¿no? Ya los comentarios vienen de los místicos o estudiosos que le dieron forma e interpretaron la literatura que conforma el libro del Xian. Eh, por otro lado, hay parte que no puede ella revelar, lo dice abiertamente, hay conocimientos que solamente están dados para aquellos estudiantes avanzados que de alguna forma están autorizados a conocer más allá de lo que se da abiertamente al público. Entonces, todo esto le estoy comentando porque hoy vamos a seguir viendo parte de ese comentario que nos hace alguno de los instructores y que aborda mucho la mezcla de seres humanos y animales, y en una época en que todavía se formaba, apenas se estaba formando, se puede decir, la humanidad, o se estaba desarrollando esta humanidad que después, a finales de la raza Lemur y principios del Atlante, ya tenía una forma mucho más heterosexual, vamos a decirlo así. Y ya se empezaba a prohibir la mezcla de humanos con animales. Yo al principio, cuando estudié la doctrina secreta hace muchos años, eh, tenía el concepto de que la combinación, la mezcla de los amente, o sea, de los seres que no recibieron la chispa mental, y los animales, esa gigante hembra animal, había sido muy puntual, ¿no? En un periodo determinado, pero parece que no fue tanto así, sino que estuvo ocurriendo. Yo esto lo vamos a ver en parte hoy. Para lo mismo les pido a todos, eh, estamos hablando de, como dice la señora Blavatsky, de un conocimiento y de una enseñanza que puede para algunos de los presentes o para varios de los presentes eh, parecer que rompe con los marcos de la ciencia moderna. Yo mismo he quitado algunos párrafos de la ciencia del siglo XIX porque ha sido rebasada por este siglo, ¿no? En el sentido de la antropología o algunos descubrimientos. Pero sí quiero hacer esa aclaración de que lo que les parezca que es demasiado
no fantástico, pero fuera de un contexto, porque ella dice que lo que menos hace un estudiante de la tradición oculta es el creer en fantasías, en el sentido de el contexto en que estamos estudiando los mitos y las historias. Es obvio que puede parecerle a algunos el tema como algo fuera de lo común, incluso en muchos casos no creíble. Entonces yo les ruego que tengan, como ya lo dije en alguna ocasión, que esas partes de lo que vamos a ver hoy, pues lo pongan por un lugar, lo dejen hasta que después, con alguna de las oportunidades que tengan de profundizar más o de encontrar nuevas informaciones, puedan verlas de otra manera o dejarlas, ¿no? Es lo de menos. No se obliga a nadie, ¿no? Recuerden que la enseñanza, la sociedad teosófica, hay una declaración muy importante que es la libertad de pensamiento. No se obliga a nadie, absolutamente, a aceptar las enseñanzas simplemente porque hay una autoridad. La misma verdad es que digan, y porque yo doy esta enseñanza deben verla al 100%. Cuestiónense, reflexionen, investiguen y sobre todo usen también su intuición. Entonces, con esta aclaración, yo quería empezar, ¿no? Para que los temas que vamos a abordar los veamos de otra forma, en ese sentido. Bien, pues vamos con nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brandyaranyaka Upanishad. Así sea. Bueno, aquí está nuestro cartel. Ya no tiene caso repetirlo. Las fechas, marzo, abril y mayo. Los códigos son los mismos. Y la hora, pues, de momento son 6:30. Si no hay cambio ahorita en España, pues seguiremos así. Pero creo que va a haber un cambio, no lo sé todavía. Es nuestra invitación a que la Federación Teosófica Interamericana transmite a todos los interesados en este fin de semana a escuchar a Patricio Asenjo el domingo 23 de marzo de este año con el tema La filosofía y la práctica de la yoga desde Blavatsky al presente. Insisto, la invitación a la conferencia La filosofía y práctica de la yoga desde Blavatsky al presente por Patricio Asenjo, domingo 23 de marzo del 2025. Abajo están las claves, que son las mismas. Insistiré, ahorita que está por ahí Magali, estas claves van a cambiar a partir de abril. Yo ya me puse de acuerdo con ella y también voy a hablar con Chuy y con Carolina, que aunque anunciemos los carteles, porque seguirán igual, solamente que las claves habrán cambiado. Y vamos a poner un cartel con las claves en este Zoom, que las que eran y las que son, porque seguro que algunos van a volver porque nos ha pasado, van a entrar a estas antiguas claves. Muy bien. El día de mañana, los que les interese el estudio de las cartas de los Mahatmas, al señor Sinet, eh, el doctor Enrique Reich va a presentarlo como todos los martes. Las claves también son las mismas. Esta es una promoción también de la Federación Teosófica Interamericana. Bueno,
vamos a abordar nuestro tema. Habíamos quedado con esta imagen, era la última de lo que estuvimos estudiando la sesión anterior. Dice, más tarde, habiéndose gradualmente equilibrado las especies animales y las razas humanas, se separaron y no se volvieron a parear. El hombre ya no volvió a crear, sino que engendró. Esta parte es interesante porque vamos a ver todavía algunos detalles y comentarios respecto a esta relación que hubo en un momento dado entre hombres o pseudo hombres o prehombres o protohombres, ¿no?, de la raza lemur. Recuerden que ahí los aparentemente seres humanos eran protohombres, no eran hombres todavía, eran seres etéricos, sobre todo en las primeras razas antes de la separación de los sexos y que nos dieran la chispa de la mente. Todas esas eran razas etéricas y que nacían por huevo, ¿sí? Había habido otras formas de reproducción, y nacían los hermafroditas, los andróginos, volvían a repetirse, y estuvo así miles de años, no millones de años, hasta que se empezó a estabilizar el nacimiento heterosexual a finales de la raza lemur, por ahí de la sexta subraza, quinta o sexta subraza. Ya empezaron a nacer más eh, dentro de todos los hermafroditas tenían hijos, pero eran más definidos en un sexo o en el otro, incluso físicamente. Pero no solo, este sigue el comentario, no solo engendró hombres, sino también animales en aquellos tiempos remotos. Por lo tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, el tema de la engendrada por la voluntad tiene que ver con el Kriya Shakti, ¿no?, el poder mental para crear seres, ¿no?, sino que engendraron animales diversos, así como danavas, gigantes, con hembras de otras especies, siendo los animales a la manera de hijos putativos de ellos. Aquí vuelvo pues a hacer énfasis en lo que yo les dije al principio, ¿no? Dice, pero no solo engendraron hombres, sino también animales en aquellos tiempos remotos. Es como si se regresara un poco antes de la ya definitiva separación entre las mezclas humanas con animales. Por lo tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, sino que engendraron animales diversos, así como danavas, gigantes, término danava es muy interesante, con hembras de otras especies, siendo los animales a la manera de hijos putativos de ellos. Y rehusando los varones humanos, los que cada vez eran más humanos, con el tiempo a ser considerados como padres putativos de criaturas mudas que hablaron con verdad y sabiamente. O sea, aquí hace nuevamente la señora Blavatsky, transmite o traslada el comentario, ¿no?, de uno de los instructores que decía que los que eran cada vez más humanos empezaban a rechazar a todos estos seres, a estas criaturas mudas que eran semiantropoides o antropoides, pero muy diferentes a los actuales, porque ya no querían verse identificados con ellos, ¿sí? Viendo este estado de cosas, los reyes y señores de las últimas razas de la tercera y de la cuarta, de la tercera raza lemur y de la cuarta atlante, pusieron el sello de la prohibición sobre estas relaciones pecaminosas. O sea, al final tomaron decisiones los reyes que eran reyes semidivinos o divinos, de tener esta mezcla entre seres humanos y animales, que pudo haber sido entendible a principio, después de que le dieron la mente a algunos humanos, no a todos, porque recuerden que hubo una cantidad de seres humanos que quedaron sin la chispa mental, porque los manasaputras se opusieron porque veían a esos semi-humanos todavía, semi-etéricos también, los veían muy poco desarrollados, ¿no? Entonces ellos tenían, aunque el karma vamos a decir, les sugería o obligaba a hacer ese trabajo, ellos podían rechazar y dijeron, lo vamos a posponer hasta la cuarta raza atlántica.
Y eso fue el gran problema cuando empezaron las mezclas con los animales. Estas intervenían en el karma, por eso desarrollaban nuevo karma al mezclarse con los animales. Ellos, los reyes divinos, castigaron con la esterilidad a los culpables. Destruyeron ellos a las razas rojas y azules que había. Y aquí viene un comentario de la 453. Es casi imposible traducir al pie de la letra algunos de estos antiguos comentarios. A menudo nos vemos obligados a dar tan solo el significado, teniendo así que volver a traducir las traducciones literales. Y ahí también se menciona las razas rojas y azules, como la Rudra, como Kumara, es nilonita, rojo y azul. Uno puede entender esta parte. O sea, no hay nada difícil de comprender la mezcla que hubo de hombres con animales, pero también se puede tomar simbólicamente. Sí. Eh, estos pasajes tienen significados que ocultan, sobre todo que apelan a que el estudiante por intuición pueda comprender. Todos no podemos negar que llevamos una naturaleza animal, aparte de la estructura del ego personal, eh, la que tiene que ver con cama, las pasiones y los apetitos, los mecanismos que tenemos de deseos, de mantener, tener ciertas actitudes muy parecidas a los animales, es la herencia, de alguna manera, de esas combinaciones que recibimos cuando fuimos formados en la raza lemur, o por lo menos cuando se nos dio las chispas divinas de la mente y se nos transmitieron algunos otros aspectos. Los manasaputras eran duales, ¿no? Tenían también sus partes pasionales y tenían, aunque en una proporción quizá menor, según el desarrollo de los grupos. Recuerden que hubo 4 grupos de Kumara, de Manasaputras, había Nishvatas y había Kumaras, pero de esos 4 grupos, habían los primeros eran los más desarrollados y lo último no era tanto, pero todos eran duales, o sea, todos tenían la combinación de luz y oscuridad. Algunos tenían más luz que oscuridad y otros más o menos. Eso lo heredamos al darnos sus naturalezas y al activar nuestras naturalezas. Parte necesaria porque el mecanismo de la mente no comprende y no entiende si no hay dualidad, si no hay luz y oscuridad. Recuerden que en los logos está el logos manifestado, que se manifiesta primero, y de él se genera el segundo logos, que es espíritu y materia, luz y oscuridad, y después el que cierra el triángulo es la mente, Mahat. Ese aspecto lo llevamos todos en nuestra estructura. No podemos negar nuestra naturaleza dual, porque es el mecanismo en que la mente conoce, y ya lo hemos estado insistiendo en sesiones anteriores. En otro comentario, porque hay varios comentarios, dice, aún en tiempos posteriores había hombres animales de caras rojas y azules, no por comercio carnal efectivo entre las especies humanas y los animales, sino por descendencia. Los que descendían de esas relaciones que hubo en su momento, todavía se mantenían, quizás hasta final, pues les digo, hasta finales de la raza Atlante, Lemur, y todavía en la raza Atlante se dieron. La raza Atlante también tiene su parte compleja, sobre todo en las primeras subrazas. Hasta la tercera subraza, vamos a decir que se fue acomodando, se fue densificando. Al llegar a la cuarta subraza vino la materialidad total, se puede decir, fue el, el momento en que hay un cambio, ¿no? La línea de descendencia del espíritu en la materia llega a lo más bajo y empieza a ascender hacia la quinta subraza Atlante. ¿Qué quiere decir? Que la materialidad y de ahí la problemática de la magia y el uso de la magia negra y etcétera, etcétera, de los atlantes, llevó a que, pues, a la larga fuera su destrucción. Yo tengo la idea, y esto es un comentario, que los atlantes no llegaron a cumplir su proyecto de todas las razas. Ellos fueron destruidos mucho antes de que terminara la séptima subraza.
¿Por qué? Porque el tema de la- de que la parte de la oscuridad podría triunfar sobre la luz era muy, muy grave, tanto que intervienen jerarquías externas a la evolución de nuestro sistema para evitar que eso ocurriera, y eso es la destrucción de la Isla Blanca de la que habla Platón. Eh, yo no creo que haya mucho que entrar a la discusión de esta parte, porque como les dije, si les parece que sea muy cruenta la mezcla que hubo, bien, bueno, casi todos los mitos nos hablan de seres semianimales, ¿no? De mitos griegos, los mitos egipcios. Creo que todos los mitos hay esa parte de seres que tenían partes de animales en su momento dado en el mito. Pero eso lo iremos quizá en un momento dado, cuando se tenga que aclarar, lo podemos ver con más calma. Y otro pasaje, porque hay pasajes de diferentes instructores, y dice hombres atesados de pelo rojo que marchan a cuatro patas y que se encorvan y se enderezan, que se mantienen de pie y se vuelven a dejar caer sobre las manos, que hablan como sus antepasados y corren sobre sus manos como si sus gigantes antepasadas hembras. Aquí vuelve a comentarse esa herencia que se fue, vamos a decir, manteniendo, y se fue formando la relación con los animales, ¿no? Con la parte animal se insistió mucho en ello. Y de ahí empezaron a ver pues las variedades, ciertos antropoides que nos tenemos ahora. Aquí hay otro, creo que un tercer comentario. Quizás los hegelianos, este es un científico de aquella época, teorías, reconozcan en estas especies no al Homo primigenius, sino a ciertas tribus inferiores tales como algunas salvajes australianas. Sin embargo, y ni aun estos descienden de los monos antropoides, sino de padres humanos y de madres semihumanas, o hablando con más exactitud, de monstruos humanos, los fracasos que se mencionan en el comentario. Es obvio que la naturaleza está en perfección, está buscando la perfección, porque todo en el universo está en un proceso de desarrollo. Y no hay excepción en la creación de los seres humanos y de la naturaleza, ¿no? De los animales y de todas las formas. Hubo errores, ¿no? Hubo fracasos que fueron borrados, fueron eliminados. El mismo tema de la raza atlante, pues se considera que en un momento dado esa intervención exterior de seres superiores para poder detener lo que parecía la destrucción de la, el equilibrio entre la luz y la oscuridad de la raza atlante, nos hace ver que se puede interpretar como un fracaso. Hubo, por supuesto, sobrevivientes de los atlantes, muchos de ellos fueron a América, lo que era una forma de América, todavía había lugares invadidos por el agua. Vinieron a España y Egipto y empezaron a llenar por esos lugares. Yo he estado insistiendo que Egipto estaba como dividido por una franja de agua. Digo Egipto, España. Por eso ¿cómo se llama ese lugar ahí en Zaragoza? Los Moneros. Toda esa zona llena de calcáreas eran parte de las profundidades de ese brazo de mar que dividía España en dos partes. Y es un punto interesante. Ahí se han encontrado muchos vestigios. La gente que busca fósiles ha encontrado mucho vestigio marino en esa zona. Pero bien, esto lo manejo al margen. Los verdaderos antropoides, los catirrinos y los platirrinos del Hegel, vuelvo a mencionar ese autor, vinieron mucho más tarde, en los últimos tiempos de los atlantes. El orangután, el gorila y el chimpancé y el cinocéfalo son las últimas evoluciones puramente físicas de los mamíferos antropoides inferiores. Pues sí, estas partes la clarifican de alguna manera
que lo que tenemos ahora pues ya son productos de modificaciones de los antiguos antropoides inferiores que surgieron después de que los seres humanos se separaran. Se separaran y a partir de tener la mente y empezar su desarrollo, empezaron a surgir estos mamíferos, porque los mamíferos vienen después del ser humano de acuerdo a la enseñanza oculta. ¿Existían antes animales? Sí, pero la mayoría eran nacidos por huevo, gigantes, uh, vamos a decir, animales monstruosos, inmensos, como todo lo que existía en la Tierra, era todo gigante. Yo siempre le he encontrado una interesante relación porque la Luna, nos dice la ciencia, que la Luna estaba más cerca, dice 10 veces más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Yo creo que tenía que ver esa cercanía de la Luna con la gigantez de las formas animales y la vegetación también de aquella época. Y la Luna se ha ido retirando, dice que se retira de 4 a 5 centímetros anuales, se va retirando de la Tierra, pero eso no deja, y que antes las mareas eran inmensas. Estuve viendo ese programa de ciencia cuando la Luna estaba más cerca, y y cómo afectaba y sigue afectando al planeta Tierra. Poseer en sí una chispa de la esencia puramente humana. Por otra parte, el hombre no tiene ni una gota de sangre epitecoide, esto es importante, en sus venas. ¿Por qué? Porque somos una muy particular creación, si puede decirlo así. Y ya vuelvo a repetir, los Anishvata, perdón, los pitris lunares que nos traen toda esa herencia, ¿no? Que hablamos varias veces, ¿no? Los Pitris Varishats que nos dan el doble etérico a las mónadas del segundo y tercer nivel, grupos que no terminaron como humanos correctamente en la cadena lunar. Lo he repetido varias veces, pero para que nos ubiquemos. Sí. Pero quédense con esta idea. El hombre no tiene ni una gota de sangre pitecoide. Es obvio que algunos seres podrían tener como descendencia de esas mezclas con animales, que más adelante se menciona, podrían tener alguna herencia, y ahorita lo va a mencionar en unos párrafos. ¿Cómo se efectuó la separación de los sexos? Se pregunta. Hemos de creer en la fábula del jardín, fábula judía de Eva saliendo de una costilla de Adán, dice la señora Blavatsky. Hasta esta misma creencia es más lógica, ella dice, la veo más lógica y razonable que el descenso del hombre del cuadrumano sin ningún género de reservas. O sea que ella no concibe que se pueda al hombre hacerlo descender de un animal que ande a cuatro patas, ¿sí? De un pitecoide, por ejemplo. Dado que la primera oculta una verdad esotérica, el tema de Adán y Eva, es obvio, bajo una versión fabulosa, mientras que la segunda no encierra otro hecho de más significación que el deseo de imbuir a la humanidad en una ficción materialista. Esa es una de las cosas que, y con todo el respeto de la manera de ver de las cosas de todos, tenemos que lidiar los estudiantes cuando encontramos pues la negación, ¿no? De todo lo que estamos estudiando, en el sentido de esta herencia, ¿no? Que no es una herencia pitecoide de la nuestra, sino al contrario. No tenemos ese elemento pitecoide, como lo menciona la señora Blavatsky, sino al contrario. Venimos de seres de evoluciones superiores y pasando por todo un largo proceso. Ella lo encuentra más lógico, incluso asumir la fábula ocultista de Adán y Eva en el paraíso. ¿Sí? Se ve más, porque ahí se representa toda esa visión cabalista, porque es un tema cabalista, todo el proceso de evolución del ser humano, ¿sí? Cómo va pasando de la mente, o sea, del andrógino, a ser separado el sexo, con la costilla famosa que ahorita lo toca otra vez, y de ahí
que todavía no tenían la mente, por eso no se reconocían, no habían llegado todavía, porque la separación de sexos fue antes de que surgiera la mente. Y cuando vienen las jerarquías que nos dan la mente, pues sabemos lo que pasa. Simbólicamente el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal, etcétera, etcétera. Si ustedes lo analizan, tiene más acercamiento a esta fábula divina o esta ocultista, como dice aquí, tiene más lógica y es más razonable que la visión científica, con todo lo que pudiéramos ser uh, trabajada en ese sentido, de una visión más materialista. La costilla es hueso, y cuando leemos en el Génesis que Eva fue hecha de una costilla, solo significa que la raza con huesos fue producida de una raza, y razas inferiores que no eran sin huesos. ¿No? Al principio, las razas no tenían huesos, eran seres etéricos. Platón habla de que eran esféricos, y también acaba la doctrina, dice no tenían una forma definida, eran más bien redondos, y se movían a gran velocidad, y que dice Zeus los dividió y cerró los cuerpos para separarlos. Esto ya nos habla de la separación de sexos, ¿no? Es muy interesante esta parte de los mitos griegos. Entonces repito el pasaje: la costilla es hueso, y cuando leemos en el Génesis que Eva fue hecha de una costilla, solo significa que la raza con huesos fue producida de una raza y razas inferiores que eran sin huesos. No había huesos en las primera, segunda, probablemente razas lemures, hasta la tercera raza empezó a aparecer. Recuerden que las razas están separadas por miles de años, ¿sí? O millones de años entre una y otra, ¿sí? No son unos cuantos años. Esta es una enseñanza esotérica extraordinariamente esparcida y casi universal bajo diferentes formas. Y aquí nos trae la señora Blavatsky una tradición tahitiana que habla más o menos de algo parecido a la cabalista hebrea. Dice, una tradición tahitiana declara que el hombre fue creado de Area, tierra roja. Taroa, el poder creador, el dios principal, hizo dormir al hombre durante años. No había mente, era como dormir, por varias vidas. Esto significa periodos de raza y se refiere a su sueño mental, como se dijo antes. Durante ese tiempo, la deidad sacó de un ibi, o hueso, del hombre y se convirtió en mujer, muy parecido a la versión de Génesis, ¿no? De la creación de los seres humanos. Este punto lo menciona ella, y a mí me pareció interesante que apareciera para que ustedes compararan con los tahitianos, que también algo parecido mencionan en sus mitos. Sin embargo, sea lo que quiera, lo que la alegoría signifique, hasta en nuestro sentido esotérico necesita un constructor divino del hombre, un progenitor. ¿Es que nosotros creemos en tales seres sobrenaturales? Decimos que no. El ocultismo no ha creído jamás en nada animado o inanimado fuera de la naturaleza. Eso es muy interesante. Si ustedes analizan, toda la tradición oculta está basada en las leyes de la naturaleza. Obvio, algunas no son conocidas, y por eso son conocidas. Cuando ocurre, por ejemplo, algún fenómeno que le llaman milagro, como dicen la mayor parte de los estudiosos, un milagro es una ley no conocida. Simplemente aún no se puede demostrar y no se puede interpretar. Cuando eso ocurra, dejará de ser milagro. Pero repito el pasaje. Sin embargo, sea lo que quiera, lo que la alegoría significa esta tahitiana, hasta en su sentido exotérico necesita un constructor divino del hombre, un progenitor. Es que nosotros creemos en tales seres sobrenaturales. Decimos que no. Los constructores son jerarquías, seres que están a la atención y a vigilancia de los sistemas, todos los sistemas, nuestra vida.
Vía Láctea tiene, no sé, va a tener miles o cientos de miles de sistemas. Al hablar de sistemas como el Sol, sistemas solares, con soles grandes, más pequeños, con enanas rojas, con dobles soles o triples estrellas, como esta, este sistema que está cercano a nuestro sistema, que son tres estrellas las que están girando alrededor, la, Alpha Centauri, están siempre hablando de ella, y ahora también hay otro sistema, una estrella un poco más alejada, que también tiene planetas. Alpha Centauri creo que tiene algunos que también lo han visto, pero simplemente todo eso es un bosquejo general de lo que están encontrando con estos telescopios modernos. Entonces, no se habla de cosas sobrenaturales, sino de seres constructores divinos que tenían como función la procreación de la humanidad en este sitio. Ni somos tampoco cosmólatras, ni politeístas por creer en el hombre celeste y en los hombres divinos, pues tenemos el testimonio acumulado de las edades con sus evidencias invariables en todos los puntos esenciales que nos apoyan en esto: la sabiduría de los antiguos y la tradición universal. Esto a mí me gusta mucho repetir. Ni somos tampoco cosmólatras, ni politeístas, por creer en el hombre celeste y en los hombres divinos, pues tenemos el testimonio acumulado de las edades, con su evidencia invariable en todos los puntos esenciales, que nos apoyan en esto: la sabiduría de los antiguos y la tradición universal. Si ustedes analizan, casi en todos los pueblos había seres superiores que intervenían para la formación de los seres humanos. Las jerarquías divinas en la tradición hindú, ¿no? Los devas, en la budista, en la hindú, en la tibetana, en la china, en la japonesa y por supuesto en la europea también, en la egipcia, en la caldea. Y si vamos a América, pues no se va a ir a decir lo contrario cuando ven ustedes, por ejemplo, la tradición olmeca y la tradición sobre todo maya, donde viene más descrito todo este tema. O sea, todo eso es simplemente fantasía. Cuestiónense. Son puras mentiras. Y lo único real es lo que ahora la ciencia está describiendo como verdad. Yo ayer leía un comentario, ¿no? Dice, lo que la ciencia no está hablando de la verdad, está hablando de acercamiento a ciertos aspectos de la naturaleza, pero no tiene la verdad porque la cuestionan las hipótesis, las teorías y tumban esa hipótesis y viene otra, porque se está ampliando la visión del ser humano en el campo de la ciencia. Entonces, no se puede hablar de una verdad definitiva. Hay ciertas leyes que nos parecen muy importantes porque son realmente de gran peso, ¿no? La gravedad, por ejemplo, no se puede negar, pero hasta la misma gravedad tiene una serie de elementos que con el tiempo se conocerá que se puede modificar estas leyes, ¿no? O sea, estamos a la entrada de cambios muy fuertes en el campo de la ciencia que va a afectar a todo lo que conocemos, se puede decir, a pesar de que tenemos un mundo en tan estado complicado como lo hemos tenido. Rechazamos, sin embargo, esas tradiciones groseras y sin fundamento que se han sobrepuesto a la alegoría y simbolismos estrictos, aun cuando hayan sido acogidas en credos exotéricos, ¿no? O sea, la tradición oculta rechaza todas esas tradiciones groseras y sin fundamento que se han sobrepuesto a la alegoría y simbolismos estrictos. Pero lo que se conserva en la tradición unánime solamente puede rechazarlo los que quieren ser ciegos. Sí, los que no quieren aceptarlo porque dicen, no, pues yo solamente lo que toco
es lo que yo creo y lo que me dice la televisión y los libros de ciencia. Bueno, todos somos libres de aceptar o no aceptar esta enseñanza o estas reglas del juego. Pero estas reglas del juego están en todas las tradiciones, no hay excepción, sobre todo la cabalística, las que yo conozco, la cabalística, la gnóstica, gnóstica antigua, eh, algo de la caldea, porque no soy un estudioso de la caldea a fondo, simplemente tengo alguna idea. La china, la japonesa, la europea, la griega, etcétera. O sea, ustedes pueden ver ahí cierto modelo que se repite. Y yo les pongo un ejemplo. Cuando estaba, suena simple, pero sirve para ver cómo la ciencia a veces maneja las cosas. Se habla que no existía Troya desde que empezó el tema de la obra de Homero. Por varios siglos era una fábula, no existía, era una tontería, solamente era una... Homero era un gran escritor griego que había inventado ahí una serie de cosas, que esa famosa guerra de Troya y los griegos pues no era real, era toda un mito, una leyenda, más que un mito, una leyenda sin base. Aparece un señor Schleiman, un investigador, lee el libro, lee la Odisea, y se da porque puede encontrar Troya y va a la península esta, de Turquía a buscarla y la encuentra. Lo que parecía unas grandes verdades que negaban la existencia de algo, de repente lo tienen que corregir. Es un ejemplo, solamente para que se den cuenta ustedes que la ciencia va a pasos acercándose a una verdad. Es más, en este universo no podremos encontrar la verdad total. Nos acercaremos, porque este es un universo finito e imperfecto y está en perfección constante. Entonces, lo que puede parecernos en un momento dado de nuestro periodo de vida ver una gran verdad, dentro de algunos eh, siglos esto ha cambiado totalmente. Eh, para que nos cuestionemos de no todo lo que dice la ciencia, toda la ciencia materialista. Y yo siento en ese sentido que nos pueden servir como guía, pero no clavarnos ni con eso ni con esto, ¿sí? Tener simplemente una visión para poder explicarnos y ayudarnos. Hay ciertas leyes muy importantes, ¿no? Como yo menciono, eh, que nos dice la tradición oculta, pero eso también están sometidas y supeditadas a que el lector, al estudiante, las viva como experiencia, como decía la señora Blavatsky, investigue, experimente para que usted se convenza, no se trague la píldora porque yo se la estoy dando. De aquí que creamos en razas de seres distintas de la nuestra en periodos geológicos remotísimos, ¿sí? En razas etéreas con forma que siguieron a los hombres incorpóreos, o sea, los primeros lemures eran incorpóreos, eran etéricos, o los primeros primera y segunda raza, que se llaman arrupa, sin cuerpo, es una palabra sánscrita, pero sin sustancia sólida, no había huesos, gigantes que nos precedieron a nosotros que somos como pigmeos. En dinastías de seres divinos, esos reyes e instructores de la tercera raza, en artes y ciencias, en comparación con las cuales nuestra pequeña moderna ciencia es aún menos que la aritmética elemental comparada con la geometría. Esto no lo digo, no lo dicen nomás la tradición oculta, lo dicen la literatura en las obras egipcias, en las obras griegas, en las obras en Egipto, en la India, en la literatura de los Upanishads, en los Vedas. Y ahorita estaba yo viendo ahí una declaración en Facebook, que ya saben que hay que tomarla con mucho cuidado, que un científico había estado encontrando o ha encontrado
o ha hecho declaraciones de que la raza, que la evolución de nosotros que creemos que somos los más desarrollados, eh, somos producto de otras civilizaciones muy viejas, muy antiquísimas, que llegaron a niveles muy elevados y que sucumbieron como sucumben todas las civilizaciones después de pasar su ciclo de crecimiento y declinación como al ser humano le pasa y como pasará a todo. Es inevitable. Ahorita estamos y llegará nuestro fin. O sea, nadie tiene seguro su estancia en este plano. Todos tendremos que, como yo decía antes en un curso que daba yo, bueno, que he dado con frecuencia sobre el tema de la muerte. Dice, ahorita, me acuerdo que la última vez hace como un mes, ¿no?, que lo di. Estábamos en una sala, habíamos como 15. Dice, yo le dije, para que no se escape nadie, porque había 2 o 3 chicos jóvenes. Dentro de 80 años no estamos vivos ninguno. Y es así, no estamos vivos. Y lo importante que, como dice, morimos porque hemos vivido. Se vive porque la muerte es el sello de que hemos vivido. Y esta es la importancia de tener conciencia de que esto es limitado, esto va a terminar, pero nos llevamos a algo sumamente valioso, las experiencias, lo que nos hace ser autoconscientes, expandir nuestra conciencia, ser más capaces de entender el mundo y entendernos sobre todo primero a nosotros y después ayudar a los demás dentro de nuestras limitaciones. A la larga, aquellos que todavía dudan, que no están demasiado embelesados por el mundo, que no están demasiado distraídos porque el mundo nos distrae mucho y que ya la chispa de la madurez interior empieza a activarse más, comprenderán que nuestro viaje que hemos hecho todos en diferentes momentos y que algunos estamos ya de salida y otros están empezando y otros van a la mitad y así vamos todos, ha tenido solamente el objetivo de ser mejores seres humanos, de crecer, de desarrollarnos y de ayudar a los que podamos. No hay mucho que decir, ni palabras raras, ni términos ocultos, ni nada. Simplemente el ser humano ha venido a crecer, a desarrollar su Dios interior, todo su potencial divino, y compartirlo con otros que no lo tienen para poder también ayudar. Poco a poco esa afirmación tendrá su lugar en los corazones de todos y quizá el mundo sea diferente a como lo tenemos ahora, porque veremos que todos somos parte somos una unidad de vida, somos una sola familia humana, junto con los animales, las plantas, todo, porque la vida que nos sostiene es la eternidad. Estamos sostenidos por la fuente eterna. Recuerden lo que dice la doctrina oculta al principio. Aquello, el absoluto, hace un campo de manifestación dentro de él, un campo, y ahí se forma el universo. Entonces, ¿dónde estamos? Cuestiones dentro de ese absoluto, de esa totalidad. Somos, pueden llamarlo así, somos sus hijos, que tenemos un largo recorrido para adquirir autoconciencia y ayudarnos mutuamente. Hasta ahí llego. Y esa reflexión es lo que vale de todo este estudio que estamos haciendo, porque el objetivo es llegar a tener claro en alguna encarnación, si no en esta, en otra, la verdadera función y la vida que tenemos que tener en cada vida. Y ojalá esto remarque un cambio de expectativas individuales y ayudemos a otros para que este mundo sea mejor, porque como está la cosa, pues está complicada. Pues muchas gracias. Vamos a dejar un espacio por si tenemos que... Hay preguntas. Manuel, por favor. ¿Qué tal, Isaac?
Sí, Manuel. Bueno, me ha gustado mucho lo que has expuesto hoy. Lo que te quería dar era un punto de vista sobre el tema de la costilla, Eva, y todo esto que se ha comentado. Sí, Te lo voy a dar los puntos de vista, sobre todo que vienen en el Talmud, que es sí, donde sí, sí, más sí. fiable uno puede aprender eso. A ver, la costilla es algo, hablar de la costilla es algo simbólico. Ujú, Génesis, claro, Génesis 2:7, que es, eh, perdona, 2:21-22, es donde se desarrolla lo de la costilla, ujú. es totalmente simbólico. Pero tenemos que ver una cosa, la palabra costilla y la palabra Eva no la podemos ver en el contexto en castellano, en español. Hay que verlo en el idioma judío, en idioma hebreo. En idioma hebreo, Eva se dice Java y Ah, costilla se dice Tzala, ah, costilla y Eva. Entonces, hay una corriente que lo que está diciendo, porque se asemeja a costilla y costado, la palabra tzala o java, Eva, lo que se está diciendo en el Talmud es que fueron creados a la vez el hombre y la mujer y de costado ambos. Un poco como en Génesis 1:27, que fueron creados a la vez hombre, mujer, macho, hembra, como dicen. Entonces, esa es una de las partes más significativas de los estudios biblistas. Yo recomiendo quien quiera saber más de eso, porque el Talmud es muy difícil. El Talmud es el libro que, digamos, engloba todas las corrientes de pensamiento. Por eso hay Gemara, Mishnah y diferentes, y se contradicen unos a otros, porque tienen cabida todos los pensamientos que haya. El que crea que sí salió de la costilla o que se hizo de la costilla de Adán, el que creó esta fórmula, y luego hay otro que es el de Son of Civit o algo así, que creo que se llama, no tengo los datos aquí, no te puedo decir, pero también hay más formas de decirlo. Eh, y luego, bueno, a ver, claro, lo de la ciencia, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la arqueología hay dos corrientes, una se llama minimalista y otra maximalista. El minimalista, desde luego, es negacionista totalmente de lo que no vea. Pero luego hay la maximalista, que son los que es la mayoría, que lo que hacen es la búsqueda sin negarla, aunque no la encuentren. Porque lo que se entiende es que muchas veces en los escritos antiguos no está bien datado el sitio correcto donde se dice que se busque. Por ujú, ejemplo, en la Atlántida, que se está buscando en el sur de España, entre lo que eran las columnas de Hércules, hay corrientes de arqueólogos que están como locos buscando allí. Incluso algunos creen que tiene que ver con Tartesos, con sí, el rey Argantonio de Tartesos, o que Tartesos era una reminiscencia quizá de la Atlántida. Incluso los que dicen que Lemuria en realidad eran placas tectónicas, mm, lo que la ubican los maximalistas es que está en otro sitio, no la niegan. No la niegan, porque si tú ves Israel, está levantada entera y hay cosas que no han aparecido, que están en la Biblia. mm, En la arqueología bíblica se siguen buscando. Pero ¿qué ocurre? No se están negando, sino que no han aparecido, porque el 80% ha aparecido ya de todo. Pero hay cosas que pueden estar escritas de una manera que no es correcta geográficamente para ujú. encontrarse. Sí, Y nada, por último, bueno, me ha gustado mucho hoy. Hay que tener en cuenta también que el minimalista es totalmente cartesiano, es del método de René Descartes, es el método de solo lo que sea empírico, es lo sí, sí, que, sí, lo que sí. aceptamos. Yo, por ejemplo, no estoy en ese grupo, yo estoy en los maximalistas que siguen buscando por ahí. Eso. Y os recomiendo un libro si queréis ver bien este tipo de cosas, de Adán, Eva, de los profetas, de tal. Históricamente se llama La Biblia desenterrada. Es del Ah, profesor Israel Finkelstein y creo que está en PDF también. Es un libro que no es caro y es arqueológico, es todos los hallazgos arqueológicos, se llama así, La Biblia desenterrada, de Israel Finkelstein. Os lo recomiendo o buscar en el Talmud. El Talmud es súper interesante buscar este tipo de interpretaciones, ujú, porque es lo que digo, que hay que tener en cuenta que en idioma hebreo, salak es igual que java, con muy parecido, que significa costilla, costado,
Ujú. no significa literalmente Eva, y costilla, que no es una palabra que se asemeje en el idioma que la tratamos siempre. Sí, Por eso, tanto en trabajos serios, en lo que sería todo Mesopotamia, todo lo que sería la antigua Ur, Babilonia, Nínive, Canaán y tal, hay que tratarlo siempre con el idioma original, las búsquedas, buscarlo con el nombre de origen, de cómo lo escribían ellos y lo pronunciaban. Porque cuando lo cambiamos nosotros al castellano o al alemán o a cualquier sí. otro, Se pues altera. podemos no encontrar nunca nada. Sí, 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 Bueno, estoy de acuerdo con. gracias por el tiempo este que me has dado. No, 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 Manuel, gracias por aclararnos cosas, es importante. Yo voy a ver ese libro de la Biblia desenterrada, voy a buscarlo. Gracias. Emilce, por favor. Hola, buenos días a todos. En realidad, esto me hizo pensar en una pregunta que se hacía en otro grupo, si nosotros podemos eh, renacer para atrás, si la evolución, yo creía que siempre iba Eh, para ¿Te adelante. refieres a en renacer como animales? Eso es lo que yo dije, a ver, Bueno, sinceramente no me gustaría, o sea, está esa posibilidad. mira, no es la primera vez porque exotéricamente los budistas lo tratan así, pero si ustedes se van a ciertas obras importantes dentro del budismo, como toda esa línea de obras del señor, el que escribió el Bardo Todol y los que estuvimos comentando la sesión anterior, hay una forma de interpretarlo. Dentro de la tradición oculta hay un librito de la señora Blavatsky sobre los átomos de vida. No sé si ya lo viste. Todos tenemos esos átomos de vida. Está conformado nuestra naturaleza. Nos vienen acompañando desde la primera vez que entramos a la vida, puede decir. Esos átomos de vida son afectados por nuestra forma de vida y cuando muere el cuerpo físico, tanto los átomos de vida del cuerpo como de los demás vehículos, vamos a decir, siguen su camino a la corriente vamos a decir, de reciclaje que está dentro de este sistema solar y después vuelve, cuando vuelves a nacer con una nueva personalidad, vuelven a colaborar para formar en ese nuevo cuerpo. Yo discutía este tema porque algunas de esos átomos de vida, si tú fuiste muy, vamos a decir, con tendencias a la animalidad, o sea, que tuvieras deseos muy fuertes, esos átomos de vida pueden ser atraídos a corrientes animales, no tu naturaleza espiritual, sino las estructuras materiales. Hay un librito que sí puede, creo que alguna vez ya lo hablamos con Chuy y creo que él lo mandó, yo se los puedo volver a mandar, lo tengo, para que vean ustedes y también Barborca, no, Puruker habla mucho de ese tema también. Entonces, ¿qué pasó? Yo comenté, digo, es posible que las tradiciones como la budista y otras interpretan que esos átomos de vida pueden entrar a la corriente animal, asumiendo de que las estructuras animales se encarnan en las estructuras del ser humano, o sea, la estructura del ser humano va a encarnar en un animal. Eso sería el regreso y está súper, súper negado por la tradición oculta. Eh, Eso no te va vamos a decirlo así, no va a oponerse a que ciertas personas tengan incluso rasgos como animales, si se fija, ¿sí? Mm, Hay al menos estudios sobre ese tema, pero no quiere decir que ellos actúen y sean como esos animales, sino ciertos rasgos se parecen en ellos a ciertos animales. Es un tema para ser investigado, pero lo de los átomos de vida te podría aclarar mucho, Emilce, este tema. No hay, de acuerdo a la enseñanza oculta,
irse para atrás. El alma humana Claro, no va nunca de acuerdo a lo a animal, evolucionar. a involucionar, no va a ir ahí, ¿no? Lo que sí es entender la función de los átomos de vida que nos conforman, y ahí entenderás quizá por qué a veces se ha interpretado de esa manera. Es que esto, si usted me permite decir algo, para que también me lo aclare, es que esto que usted dijo es muy importante todo el trabajo en nuestra vida, porque también a todos los elementales estamos alimentando. Sí, Entonces, las células nuestras, los átomos nuestros, eh, son siempre reutilizados, nada se pierde en el universo. sí, Entonces, en todo sentido podemos llegar a colaborar o a servir con una vida más limpia, sí. porque vamos a tal vez ayudar a animales más a la evolución de ellos también. Bueno, nada más, no le quiero quitar tiempo a nadie. Gracias, Isaac. Gracias, Sí, porque ya se ayer me me hace quedé grande. pensando. Dora, por favor. Hola, buenas tardes Sí, a Dora. todos, saludos. Bueno, en realidad esa pregunta que le hicieron era más especulativa, yo creo que está más en el campo especulativo porque no se refería, o como yo lo entendí, a volver a un estado anterior, sino decían de que la evolución puede ser ubicada en vidas pasadas, en mundos que ya habían sido habitados, cosas así. Yo creo que es muy especulativa, ¿no? Sí, 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 sí. Como la mente es ubicua, entonces yo creo que un poco se basa en eso. Esta, y la persona que estaba a cargo dijo, eso es muy parecido a la especulación de los sofistas Ujú, de la época presocrática, ¿no? ujú. Entonces, más va para ese lado, porque la tercera, no, hay una proposición en la que dice de que eh, la evolución va hacia adelante sin Sí, detenerse, ¿no es cierto? Entonces, no creo que no se pueda asirse a esa idea así tan sí, descabellada, yo diría, desde mi punto de vista es descabellada, ¿no? sí, pero como ya sabes que esto se puede prestar, ahora, lo que sí puede haber retrasos, ¿no? El alma, el Claro. individuo, ¿sí? Las variantes, ¿no? Los Mm, desalmados y que mm, te pasas muchas vidas haciendo tonterías y se va alargando y alargando, ¿no? El proceso. Pero eso mm. no quiere decir que estás volviéndote hacia estados inferiores de los seres humanos. Eso es, por lo menos yo así lo entiendo. Y el tema de la Mm. teoría de los átomos de vida, pues explica bastante, por lo menos yo así lo he llegado a Eh, interpretar. eh, claro, pero también los átomos de vida o la misma mónada es la mónada humana, no puede ir Vámonos a colaborar con la evolución de animales inferiores. sí, Cada uno sigue su evolución, sí, sí. ¿no? Y a cierto punto se ha cerrado, lo dice la puerta, eso dice la doctrina, se cerró la puerta, pero para este Manvantara, ¿no es Ujú, cierto? sí. Bueno, solamente era ese comentario, gracias. Gracias, Dora. A ver, Magali, por favor. Magali está por aquí. Estoy de acuerdo con Dora, porque el proceso evolutivo es ascendente, de que eso está aparte sobre los átomos de vida, que sí efectivamente se utilizan, la naturaleza recicla, se usan para otras vidas y otros procesos, quizás desconocidos para nosotros, pero la evolución es ascendente. Sí, sí, Que sí, no sí. se cambien los muñequitos. Sí, cierto. Bueno, gracias. A ti, Magali. Bye. No, eso es, este punto es interesante que no lo dejemos de considerar, porque con la serie vamos a decir, de enseñanzas, yo me acuerdo que en un retiro que hice de budismo en Copán, no, en Dharamsala, ahí.
un curso de introducción al budismo. Me acuerdo que el monje que dirigía el retiro insistía en el tema de ir a los animales, reencarnar en animales, ¿no? Yo asumía, utilizando la enseñanza oculta y sobre todo también la tradición oculta budista, que tiene sus enseñanzas muy parecidas a la que tenemos, y él se sentía como que no podía abordar. Es un tema que lo han de haber aceptado simplemente porque así venía y no le han buscado mucho. Entonces, cuando tú cuestionas temas así a un monje que pues, tenía cierta calidad del señor y ¿no? También, pues te das cuenta o se da cuenta que él se encuentra en un callejón donde no puede respaldar el tema de la enseñanza, de la visión de encarnar nuevamente en animales. Insisto, las excepciones que tenemos nosotros para regresiones es el desalmado, que esa es una, y o alargar las vidas con poco desarrollo como humanos, ¿no? Pero el desalmado es la que se puede decir que ya no progresa, ¿no? Hay una evolución hacia la oscuridad, eso sí, y normalmente el fin no es nada positivo de un ser que decidió a ir al lado oscuro, ¿no? Pero bueno, esa es una excepción dentro de lo que sería la evolución humana. Y estoy de acuerdo con Magali y con Dora. Desde el punto de vista oculto, se está violando ciertas reglas muy poderosas y esto está creando un karma negativo, si no en esta vida, para la siguiente. Es lo que puedo decir. Bueno, gracias. Sí. Luis, por favor. Isaac, no sé si puedes comentarlo, si puedes decirlo. ¿Tiene esto relación con la separación en su momento de las jerarquías, lo que se llama actualmente ahora la luna de miel, cuando había un proceso en que los pastores divinos separaban al rebaño humano para que no se mezclase y fuese una raza específica humana? Es posible, ¿Tiene es alguna posible. idea o puedes explicarlo o ampliarlo? Mira, en el proceso, cuando empezó todo, el comentario que hace un instructor, ¿no? Al principio, en una etapa había mezcla de semi-humanos, porque no tenían mente, con animales, ¿no? Con unas gigantes animales o de aquella época. Pero eso se ve que se siguió produciendo durante varios miles de años, ¿no? No fue una excepción en el momento en que se niegan los manasaputras a darnos la mente, ¿no? O sea, grupos humanos que se fueron retrasando porque no tenían la mente y después se mezclaron con animales y sus descendientes pues han ido afectando a diferentes órdenes, ¿no? Por ejemplo, la sesión que tengamos el día 31, sí, porque la siguiente la da Juan Miguel Ángel, eso espero que me confirme. Se habla de que los, los que vivían en Tasmania, había un grupo muy particular en Tasmania que eran descendientes de estos de madres que tenían herencia animal directa, ¿no? Entonces su retraso era muy marcado, ¿no? O sea, ha habido grupos que poco a poco, dice la señora Blavatsky, y han ido han ido perdiendo la capacidad de generar seres, o sea, la misma naturaleza ha bloqueado que ya no se reproduzcan, salvo que entren nuevas mezclas con estos grupos y enriquezcan de alguna forma la tendencia, pero normalmente se vuelven estériles, ¿sí? Exacto. El tema es muy amplio. En un momento dado esto ocurrió porque estaba la reproducción, ¿no? Había divinidades que entraban a la humanidad para poder reproducir más animales. No solamente seres humanos, sino también por Kriya Shakti crear animales, ¿no? Usando los modelos mentales que están en Mahat,
los transmitían y los volvían animales. Todo esto suena un poco fuera del contexto, pero pudiera ayudarnos. A ver, mira, está hablando, levantando su mano también Rafa, a ver si él también puede colaborar con este tema. Ok, gracias. Espera, Rafa. Gracias, Isaac. Bueno, nada más como complemento, no para corregir de lo que han comentado, sino como complemento. En buena parte de lo que ya se preguntó. En el descenso pasamos por diferentes planos de conciencia. Recordemos lo de la cadena interplanetaria, ¿no? O sea, el globo A, el B, el C son planos de conciencia con sus respectivos subplanos, ¿no? Sí. Y en el ascenso volvemos a pasar por esos mismos planos. Tal vez por eso diga Platón que venimos a recordar. Nada más que en el ascenso ya lo vamos haciendo con mayor conciencia. ¿Sí? Ok, esa es una. La otra, viendo la constitución septenaria del ser humano, el cuaternario es un animal, o sea, solito, ¿no? Entonces, tal vez esto ya lo comentaste, Isaac. Entonces, en la medida que actuemos basados en ese cuaternario, nuestra conducta es la de un animal. Podríamos, bueno, este ya es algo muy personal, podríamos considerar al humano animal, al humano humano y al ser humano, algo así, ¿no? O sea, son diferentes niveles de conciencia. Entonces, pues dependiendo del karma que engendremos, nuestra siguiente personalidad se verá reflejada en un ascenso o un descenso, pero dentro de ese rango humano, dentro del reino humano. No es que regresemos como un burro o un gallo o eso, ¿no? Sino que tendremos nuestra conducta parecido a eso, porque nos está dominando la personalidad, el cuaternario, ¿no? En la medida que nos vayamos siendo conscientes, nos vamos haciendo más humanos, entramos a la parte humana, y de ahí al ser humano, a reflejar mayor nivel de conciencia. Ese es por una parte. Otra parte, cuando termine este Manvantara, la séptima ronda, en el siguiente Manvantara, donde empecemos una nueva cadena planetaria, ahí ya nos toca un trabajo que hacer. Y considero que vamos a entrar por los diferentes reinos otra vez como repaso. Sí, porque eso se menciona que en las primeras rondas, los pitris lunares, y no sé si también los solares, vuelven a pasar por esos reinos. En la primera ronda, sí. Sí, primera y segunda ronda. Hasta la tercera ronda es cuando ya surgen como ya seres humanos divinos, por decirlo así. Sí, y es cuando ya empieza, allá, entonces ya, o sea, como que hay un repaso en esas dos primeras rondas, como para recordar todo y empezar un nuevo trabajo de ayuda a la siguiente generación de humanas. La duda que yo tengo es si todos alcanzaremos ese nivel o algunos volveremos pues a repetir el curso, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro. Pero sí hay que recordar eso, que volvemos a pasar por todos los reinos, pero a modo de repaso. Así como no nacemos ya como adultos, sino como niños y tenemos todo un proceso hasta que ya vamos madurando y ya retomamos nuestro trabajo que nos corresponde en esta reencarnación. Nada más es lo que creo. Sí, mira, por analogía, los pitris lunares, los pitris varishas, que dieron el doble etérico y pasaron en la primera y creo que el segundo globo por mineral, vegetal y animal. No es que hayan pasado ellos, sino ciertos elementos de ellos para volverse más humanos. Ya a partir del cuarto globo pudieron darnos el doble etérico. ¿Qué significa? Que de alguna forma todo este proceso nos lleva a dar un paso importante en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. No estoy diciendo que, porque
Porque lo que nos hace ser seres humanos es la conciencia, ¿no? La mente. Y lo dice constantemente Blavatsky. El momento en que los Manasaputras y los Anishvata y los Kumaras nos dan la mente, la despiertan, surge el ser humano porque es autoconsciente. Antes no, a pesar de que tengamos por ahí la mónada divina espiritual, porque no tiene ella el instrumento para manifestarse en los planos materiales. Ya nomás tenemos el doble etérico, pero falta lo esencial que está entre la mónada y el doble etérico. ¿Y qué ocurre? Pues sí, tienes razón, nuestra naturaleza inferior, la personalidad animal, pues puede actuar como un animal si no utiliza los elementos superiores. Y muchos de los grupos humanos, hay varios grupos humanos que siguen actuando más en los niveles semianimales, si no digamos, no animales completos, semianimales, porque pocas cosas se han desarrollado en el plano mental lo suficiente para ir creciendo de otra manera. Sí, tienes razón, en ese sentido, pero no hay regresión, esto es muy importante, no hay regresión a lo animal. Bueno, claro, si no, a ver, creo que está. Si es que, claro, lo que tú bien dices, claro, lo que nos define como seres humanos es el hecho que tenemos un cuerpo causal. Y el hecho de que tenemos un cuerpo causal, ya tenemos una individualización y podemos hacer el proceso y la evolución humana. Pero claro, yo lo que quería saber, si gracias a esto que, como bien dice, la separación entre los que van a ser eliminados porque no son humanos, no tienen que desarrollar la conciencia humana, la jerarquía lo tienen aparte, lo van pastoreando en grupos determinados específicos, los 7 grupos específicos que hablan para esto, y el resto pues con el tiempo serán como los mulos, no serán fértiles, porque han sido generados. Dime, perdón. Luis, todos sin excepción, todos vamos a tarde o temprano a pasar, porque somos mónadas, todas, incluso las más primitivas. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que dice la señora Blavatsky, dice, por ahí del globo F, que es el sexto globo, va a haber una separación. Ya ahorita hay retraso, comenta Puruker o Barborca, hay un retraso. Cada vez hay una parte de la humanidad que se va retrasando conforme la otra que va avanzando. No sabemos cómo va a decidirse eso, pero dice ella que al final, para entrar al último globo, el FG, solamente va a entrar una parte de toda la humanidad. Ella habla de la tercera parte. Y los otros que no pueden pasar, porque no tienen el grado de desarrollo adecuado, son llevados a otra cadena y vuelve otra vez a tratar de sacar de ese grupo de almas las que estén adecuadas. O sea, vuelven a repetir, como dicen, el año, si podemos decir. Repiten la cadena y así hay muchos. En nuestra propia cadena hay seres que están en diferentes globos viviendo repeticiones porque no acabaron en donde deberían acabar adecuadamente. Eso es lo que dice la tradición oculta. Las cartas 118 y 119 de la señora Blavatsky hablan de eso, ¿sí? Ahorita hay seres en el siguiente globo. Recuerden que dicen que el Buda venía del globo el globo del F. ¿sí? Del F. Él viene del F. O sea, que sí que hay humanidad en el F muy avanzada comparada con nosotros. ¿Sí? Y tras de nosotros hay otro tipo de seres que están avanzando en el globo C. Y así vamos todos. Cuando nosotros pasemos, simbólicamente, pasemos al globo de E, los que estaban en el C pasarán al D, y así iremos. Es lo que dicen las cartas de la señora Blavatsky, que le dirige a Sinet, porque estaba explicándolo de una forma muy materialista y ya le viene a aclarar. Entonces, el futuro es más o menos, de acuerdo a la enseñanza, va por ahí. Muy bien, Luis. Perdón. A ti.
Cuando yo fui joven, que fui alguna vez, tuve una experiencia por ahí de los 30 y tantos. Me acuerdo que estuve dándole, bueno, estuve cameleando, como decimos en México, a una chica y finalmente la hice, bueno, anduvimos juntos como un año, más o menos. Al año yo conocí a otra chica que me atraía más y entonces le dije a esta chica que deseaba yo romper la relación por porque no tenía yo, no le encontraba yo razón para mantenerla, dado que no había afecto y cariño firme. Esta chica dijo, sí, no, a fuerza no estamos juntos, pero yo sé que sufrió muchísimo durante un año, porque ella sí se había enamorado de mí. Esta chica con la que yo empecé a tratar de salir, bueno, duró poco y yo me fui a España, o me vine aquí a España. En Madrid, en mis primeros tiempos, cuando estudiaba yo mi doctorado, conocí a una chica que era la que quería adoptar a una niña, sí, a un niño o un niño mexicano. Y entró en contacto conmigo porque yo vivía en una casa de estudiantes. Y pues empecé a tener una relación con ella para ver si se podía adoptar a un niño en México o una niña, ¿no? Hizo algunas gestiones, pero al final no pudo. Pero entramos en relación, ¿no? Como parejas. Y así estuve un año, quizá 2 años. Ella era viuda y tenía 2 niñas. No, tenía una niña y adoptó finalmente una niña rusa. Vale, yo actuaba como padre y estuve viviendo una experiencia de familia que yo no tenía. Pero ella, vamos a decir que era una mujer muy particular. Tenía, vamos a decir, un criterio muy amplio. Y a mí me empezaron a salir los cuernos en ese sentido. ¿Qué pasó? Pues que al final rompimos, pero en una posición bastante buena. Yo terminé de mis estudios de doctorado y me fui a Barcelona. Pero yo viví un año muy difícil, porque yo sí me había enamorado. Era, de verdad, estaba yo obsesionado de día y de noche. Pero al año exactamente, y por eso les cuento la experiencia, tuve un sueño, una mañana me acuerdo. Iba yo en el sueño caminando por un jardín y de frente venía la chica a la que le había pedido que rompiéramos. Se me acercaba, me veía y me daba la mano y me decía, Isaac, estamos en paz. Se daba la media vuelta y se iba. Yo despertaba y ya no tenía yo esa ansiedad de esta chica. La vida a veces nos hace vivir la experiencia que nosotros hemos provocado. O sea, tú no manipulaste, pero usaste a una persona, ahora te van a usar y verás lo que se siente para que aprendas la experiencia. La realidad Gracias. es que tenemos que tomar en cuenta que la oportunidad de ser seres humanos y experimentar es a lo que hemos venido. O sea, si a alguien le preguntaba, ¿para qué vives? Pues me pueden decir, no, pues para ser mejor, para ser más espiritual. Sí, 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 todo eso es válido. Pero si no hay experiencias, de nada sirve, porque yo puedo hablar y no experimentar. La experiencia me define. Y si mis experiencias, a pesar de que sean de dolor o sufrimiento, por acciones equivocadas, por mi ignorancia, por lo que fuere, me ayudan a darme cuenta y a corregir esos errores, estoy realmente cumpliendo con el sentido de por qué he venido. A la larga ustedes se dan cuenta. Hemos venido a expandir nuestra conciencia, a ser mejores seres humanos. Pero para ser mejores seres humanos y despertarnos de la ignorancia, la lección es de sufrimiento. No hay otra por el momento mientras no aprendamos lo básico. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo y tenemos que entender que lo que hagamos nosotros, como dice Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Si ustedes mejoran cada uno en su campo, hasta donde puedan,
ayudamos más al mundo que salir a hacer una manifestación. Yo no estoy en contra de las manifestaciones, pero realmente lo que importa es que hagamos un trabajo personal para ayudar a los demás. Muy bien, vamos a hacer la invocación para terminar nuestro trabajo, ¿les parece? Cerramos nuestros ojos un momento y repitamos internamente las siguientes palabras. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.